¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días, profesor. Sí, se le escucha, profesor. Excelente, muy bien. Bueno, en primer lugar, reitero el saludo. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de Geografía y Cívica y como siempre, empezaremos con Geografía. Voy a presentar la pantalla y me corroboran si es que ya se observa el material de esta semana. Mm. A ver, vamos a ver. Está, acá está. A ver. Sí, se ve, profesor. ¿Se ve? Excelente. Ya, muy bien, muchas gracias. Como ya se ve, entonces pasamos a empezar con la explicación. Bueno, chicos, reiterando el saludo, como les decía, vamos a iniciar, como siempre, con el curso de geografía. Y un poco recordando lo que habíamos mencionado la clase pasada, pues, ¿no? Eh, Dijimos que en esta oportunidad, pues, íbamos a tocar de temas relacionados a una nueva estructura, una de las tres grandes estructuras que conforman la Tierra. Y bueno, pues me hacía referencia en esta oportunidad a la atmósfera. Tanto la semana pasada como esta semana estamos desarrollando temas relacionados a la atmósfera. Ya la semana pasada hemos hablado sobre el clima, el tiempo atmosférico, fenómenos de origen climático. Y ahora hablaremos de otras características más que se presentan aquí en la atmósfera, pero previamente veremos un pequeño esquemita sobre la estructura la cual pues conforma la atmósfera o tiene la atmósfera. Pero para ello primero hay que reiterar lo que les había dicho en su momento. Y bueno, lo que dije fue lo siguiente. La atmósfera, ¿qué vendría a ser? La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta por una mezcla de varios gases y aerosoles. Em, Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones mantiene condiciones aptas para la vida. En otras palabras, la atmósfera es una mezcla variada de gases y aerosoles en suspensión. Eso es la atmósfera, una mezcla variada de gases. Si hablamos de mezclas, porque más de un gas, hay varios, de los cuales hay dos que predominan, que es el nitrógeno y oxígeno. Y si es variada, esa mezcla es que esa mezcla, si bien hay varios gases que están mezclados, esa mezcla de los gases no es uniforme en toda la atmósfera, sino que dependiendo de la capa en la cual te encuentres, va a presentarse este, gases, mezclas distintas de estos gases, pues, ¿no? Por ejemplo, en las partes bajas de la atmósfera, o llamado también atmósfera baja, tenemos los gases más pesados. Mientras que en la parte alta de la atmósfera tenemos los gases más livianos, ¿sí? Ahora, podemos ver aquí justamente eh, una imagen en la cual se visualiza las capas de la atmósfera. Como pueden ver, tenemos cinco capas, que vendría a ser la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿sí? De estas capas, ¿cuál es la capa que nos interesa? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la capa que nos interesa aprender, no detallar, ¿no? ¿Cuál es la capa que La nos interesa? A troposfera, ver, troposfera, ya muy bien, pero la pregunta ahora, la segunda pregunta es, ¿y por qué la troposfera? ¿Por qué por qué nos interesa la troposfera?
¿Por qué quieres saber? Cualquiera. Idea, saber. Porque ocurren cambios climáticos y también porque estamos ahí, vivimos. Claro, justamente es ello. Nosotros vamos a estudiar la troposfera porque es la capa de la atmósfera en donde el hombre se desenvuelve, en donde el hombre realiza sus actividades. Entonces, si aquí el hombre realiza sus actividades, ¿sí? Em, esta capa es la que vamos a estudiar, ya que, como recordarán ustedes en la semana número 1 de clase de geografía, habíamos definido qué era la geografía, ¿verdad? ¿Y qué dijimos con relación a lo que era la geografía? Dijimos que es una ciencia que se encarga de estudiar la interrelación entre el hombre y su medio, ¿sí? Y las actividades que este hombre realiza en este medio. Entonces, en la troposfera, como bien dijo su compañera, tenemos al hombre que realiza sus actividades, la troposfera es su medio, entonces acá el hombre realiza sus actividades, y esas actividades, pues, la geografía lo estudia, pues. Por eso que vamos a estudiar más adelante actividades económicas. Pero, ¿por qué tenemos que estudiar la troposfera? Porque justamente el hombre que se desenvuelve aquí, justamente ese hombre que realiza sus actividades aquí en esta troposfera, aquí en la misma troposfera se dan procesos meteorológicos como clima, tiempo atmosférico, fenómenos de origen climático, lo cual generan influencia en la vida del hombre, modificaciones en la vida del hombre. Entonces se dan cuenta, es importante estudiar la troposfera porque acá se dan características, procesos meteorológicos que va a influenciar en qué, va a influenciar en la vida y las actividades del hombre. Es por eso, jóvenes, señoritas, que este, vamos a estudiar pues solamente la troposfera. Principal, la atmósfera, la troposfera. Y como pueden ver, en la troposfera se dan procesos meteorológicos, en la troposfera se dan fenómenos de origen climático, en la troposfera se da el clima, se da el tiempo atmosférico, eso se da en la troposfera. ¿Está claro? Ahora, profe, ¿y las demás capas? Bueno, las demás capas no las vamos a estudiar, pero las vamos a mencionar, pues, ¿no? Luego de la troposfera está la estratosfera. Acá en la estratosfera sí vamos a resaltar una capa que está dentro de ella. ¿Cuál es esa capa? Es la capa de ozono. La capa de ozono se ubica aproximadamente entre el kilómetro 24 y 30 de altitud, más o menos, aproximado de 6 kilómetros de espesor, ¿ya? Esta capa de ozono se encuentra en la estratosfera. La menciono porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la capa de ozono nos protege de radiación ultravioleta que es muy perjudicial para la vida del hombre. ¿Sí? Profe, ¿por qué es muy importante? ¿De qué nos protege de radiación ultravioleta que dañaría al hombre? ¿Sí? Ahora, luego de la capa de ozono que está dentro de la estratosfera, tenemos también una mesósfera. Luego la termósfera, la capa de mayor calentura. ¿Sí? Luego la termósfera, que es la capa que tiene mayor temperatura. Y por último es la exósfera. Pero la exósfera en sí no es una capa, sino que se le llama exósfera a la parte externa a la atmósfera. O sea, la exósfera es la parte externa de toda la atmósfera. ¿Sí? La parte externa. Tiene inicio, pero no tiene final porque es lo exterior, ¿sí? De la capa de ozono. Perdón, de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, esas serían nuestras 5 capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y bueno, pues como les dije, vamos a detallar pues principalmente lo que sucede en la troposfera.
Por otro lado, también pueden ustedes corroborar aquí que en la atmósfera tenemos varios gases, ¿sí? De estos gases, eh, los más abundantes son nitrógeno y oxígeno, como les había comentado. Nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Ahora, em, si bien son dos gases los principales, no son todos. Hay muchos más gases que los tenemos allá en la parte inferior, ¿no? Y tenemos otros gases que son el 0,97%. Entonces, em, si bien pues el nitrógeno y el oxígeno predomina, hay una gran cantidad de gases, estén en poca cantidad, existen esos gases y esa poca cantidad es lo suficiente para generar grandes cambios en la atmósfera, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello, ¿no? La capa de ozono, perdón, la atmósfera, lo conforman muchos gases que están mezclados y esa mezcla es variada dependiendo el nivel que te encuentres dentro de la capa de ozono. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado sobre la atmósfera, su estructura y todo ello, ¿sí? Y alguna importancia, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué. Vamos a hablar del cambio climático y el calentamiento global, ¿sí? A ver, con relación al cambio climático. ¿A qué se refiere con cambio climático? A ver, ¿quién tiene alguna idea sobre el cambio climático y el calentamiento global? A ver, les escucho. ¿Alguna idea, chicos? Lo que tengo entendido, profesor, es que el cambio climático ocurre a través de los años. Ya, eh, a ver, y ¿algo más por ahí? el calentamiento global tiene que ver con los desechos, ¿no? Y algunos como basuras, ¿sí, no? Que nosotros las personas consumimos. Y eso creo que aumenta el calentamiento global también. Ya, muy bien, excelente, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Alguien más tiene alguna idea, chicos? Vamos, sin temor, participen. ¿Qué otra idea tienen por ahí? Miren, yo les voy a decir algo. Si yo les digo efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global, ¿qué relación existe? A ver, ¿quién me encuentra la relación? Porque prácticamente nuestra clase de hoy de geografía es ver esa relación que te acabo de mencionar. A ver, ¿quién me puede hablar de una relación entre efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global? Ya su compañera más o menos o compañero ha mencionado alguna idea, ¿no? Pero qué, a ver, ¿qué más pueden decir en base a lo que les acabo de preguntar ahora? Nada, a ver, alguien por ahí. Nadie. Bueno, está bien. A ver, entonces, mire, eh, ¿qué es el cambio climático? Es simplemente que cambio climático es cuando el clima cambia. ¿Pero cambia en qué sentido? Cambia en el sentido de volverse más cálido. ¿Pero por qué se vuelve más, por qué cambia por qué se cambia el clima? El cambio climático es el cambio del clima cada vez más cálido. ¿Y por qué se pone la atmósfera o el ambiente cada vez más cálido? Por el calentamiento global. Genera calidez, ¿sí? ¿Y qué genera el calentamiento global? El efecto invernadero antropogénico. La mayor retención de calor aquí en la troposfera genera aumento del calentamiento global y como consecuencia final el cambio
climático. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí me entendieron o no? A ver, ¿me pueden decir al menos si me entendieron? ¿Nada? ¿Se entendió o no, Profesor, chicos? entonces, el calentamiento global genera lo que es el efecto invernadero. ¿Cómo, cómo? El calentamiento global genera lo que es el efecto invernadero, algo así. Mm, Al contrario. Es así, mira. El efecto invernadero, a mayor efecto invernadero antropogénico, mayor calentamiento global y por ende mayor cambio climático. Así es, así es. No sé si se entendió ahora mejor. Ah, ya, profesor. Sí había oído algo de ozono, la capa de ozono que se Ya, desgastaba. muy bien, ya, perfecto. Ya, mire, con esas ideas continuamos para, mira, muy bien. Vamos a, ahora, a ver, va a ser lo que se ha mencionado, hablar de lleno aquí sobre el efecto invernadero. Acá podemos ver cómo la temperatura aumenta junto con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Entonces, mayor dióxido de carbono, la temperatura del lugar aumenta, como pueden ver ahí. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren, ¿qué es el efecto invernadero? Acá dice el siguiente, proceso de calentamiento natural de la Tierra, que se conoce como efecto invernadero. Ahora, a ver, ¿qué dice acá? Repito, ¿eh? El proceso de calentamiento natural. O sea, el efecto invernadero es el proceso de calentamiento natural de la Tierra. Se conoce como efecto invernadero, en donde la radiación solar, la Tierra recibe energía del Sol en forma de radiación, principalmente la luz visible y radiación ultravioleta. Dos, la absorción y reflejo. Sí, absorción y reflejo. Parte de esta radiación es reflejada de vuelta al espacio por la atmósfera y a la superficie terrestre. El resto es absorbido por la superficie terrestre y los océanos, calentando el planeta. 3. Emisión de radiación infrarroja. La Tierra, al calentarse, emite energía infrarroja. De, Acá está, emite energía en forma de radiación infrarroja. Ahí está. ¿Sí? 4 habla sobre el atrapamiento por los gases de efecto invernadero. Algunos gases presentes de forma natural en la atmósfera, como el vapor de agua, dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, tienen capacidad de absorber parte de esta radiación. Ya, ¿qué más? La reemisión de calor, los gases de efecto invernadero al absorber la radiación infrarroja se calientan y remiten esta energía en todas direcciones, incluyendo de vuelta hacia la superficie terrestre. Y por último, 6. Calentamiento de la superficie. Esta reemisión de calor por los gases de efecto invernadero contribuye a mantener la temperatura de la superficie terrestre más cálida de lo que sería si no existieran esos gases. Ya. Todo lo que te he explicado lo voy a tirar aquí. Ya. Concéntrense bien, por favor. Miren, ¿ah? Lo voy a explicar cómo es el efecto invernadero. ¿Ya? Estoy agrandando un poco más. Un ratito. Mire, acá está el sol. Acá se ve el sol, ya, listo. Vamos a
usar este colorcito mejor. A ver, ahí está. Ya, aquí está el sol. El sol emite la radiación solar. Ya, de esa radiación solar que el sol emite hacia la Tierra, una gran parte es bloqueada por la capa de ozono, la radiación ultravioleta. Y luego otra parte es reflejada por las nubes. Choca y se genera el reflejo hacia afuera. Ahí está. Entonces, profe, una parte se bloquea con la capa de ozono. La otra parte que ingresa se refleja en las nubes y rebota al espacio. Solamente pasa un porcentaje mínimo de radiación solar. ¿Hasta dónde? ¿No? Ahora sí, pasa que no se mueve bien esto, este lapicito. Y ahora sí. Entonces, mira, el Sol emite radiación solar. Una parte de ella se choca en la capa de ozono y rebota la radiación hacia el espacio. ¿Qué radiación solar, perdón, qué radiación es la que se bloquea con la capa de ozono? La radiación ultravioleta. Ahora, del porcentaje de gas que ha logrado pasar la capa de ozono, una parte choca en las nubes y se refleja. Aquí está, mira. Número uno, la energía del sol, ¿no? Cae sobre la Tierra. Dos, parte de la energía se refleja hacia el espacio. Choca en las nubes y se refleja el espacio. Y solamente pasa prácticamente luz hasta la superficie terrestre. Aquí la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. ¿Cómo así? Entonces, el sol llegó hasta la superficie terrestre, aquí, y comenzó a calentar. Sí, comenzó a calentar esa superficie terrestre. Lo calienta de tal manera que, ya, acá está. Una vez que llega hasta aquí, la superficie terrestre comienza a calentarse con los rayos del sol que llegaron hasta acá. Y al calentarse comienzan a emitir un calor hacia arriba, hacia el exterior. Ujú, ahí está. Ya, mire. Como les decía, una parte de la radiación llega a la superficie terrestre y la calienta. La calienta tanto que comienza a emitir ese suelo caliente un calor llamado energía infrarroja. ¿Sí? Esa energía infrarroja, una parte de ella se pierde en el espacio. Ahí está. Ya, entonces, el suelo, la superficie terrestre se calienta con la radiación solar y comienza a emitir ¿qué cosa? Energía infrarroja. De toda esa energía infrarroja que emite el suelo hacia afuera, una parte se va hasta el espacio y se pierde en el espacio. Pero hay otra que al querer irse, rebota, ¿eh? Ahí está. Listo, miren. Entonces, una parte de la energía infrarroja se pierde en el espacio, pero otra parte mm, va a intentar salir y no puede. ¿Por qué? Porque se va a chocar con estos gases de acá. Estos gases de efecto invernadero retienen esa energía infrarroja como una especie de escudo y se genera una especie de rebote. Choca y rebota hacia la superficie. Ahí está. ¿Eh?
Ya, entonces, miren, acá está, digamos, el eje central de esta explicación. Esa energía infrarroja que emite la superficie terrestre debido a que se calentó gracias al Sol, una parte de ella se va al espacio y se pierde, pero otra parte quiere salir y no puede. Choca con un conjunto de gases llamado gases de efecto invernadero y se genera un efecto rebote. Chocan y rebotan y vuelven a la superficie terrestre. Pero si de por sí toda esta zona ya estaba caliente, ¿no? ¿No? Toda esta zona ya estaba caliente, ¿sí? Al reemitirse su misma energía infrarroja que emitió y no poder irse, sino chocar, rebotar y volver, ¿sí? Eso va a generar que ese suelo, que ya estaba caliente, se caliente cada vez más. Y ese proceso se va a dar varias veces. Y se va a calentar más y más y más y más la superficie terrestre. ¿Debido a qué? A que parte de la energía infrarroja se logra llegar hasta aquí, ¿no? Ah, logra, digamos, no se va al espacio, sino parte de la energía infrarroja, genera un efecto rebote bueno, pues a través de eso, ese efecto rebote, ¿no? Lo que sucede es que cada vez más se va a calentar esa superficie que de por sí está caliente. Ahora, seguramente algunos de ustedes dirán, profe, pero ¿qué tanto se va a quemar ese suelo, esa superficie, jóvenes? La superficie quema bastante, demasiado. ¿No? La superficie terrestre quema bastante, demasiado. Si tú te encontrases aquí, mira, yo estoy haciendo un dibujito de una personita en este lugar de acá. Ahí es una personita, ¿sí? Ya. ¿Cómo crees tú que se sentirá esta persona estando en un ambiente donde el suelo es caliente? Este suelo emite calor por lo que está caliente. Luego ese calor no logra irse y se remite de nuevo hacia la Tierra. ¿Cómo podríamos saber acá? ¿Cómo se sentiría esta personita aquí, que he dibujado del color lila? ¿Cómo se sentiría? Se sentiría con bastante calor, calor. Y eso es, ese calor que se siente ahí, cada vez es más. ¿Y solamente será el calor en este espacio del dibujo o será en todo el planeta? Obviamente es en todo el planeta. Y a eso se le va a llamar calentamiento global. La retención, digamos, de la energía infrarroja y la reemisión sobre la superficie terrestre, eso va a generar, ¿qué cosa? Que se caliente cada vez más esta zona de la troposfera, ¿sí? Se caliente cada vez más y bueno, pues eso va a generar que hay un calentamiento en todo el planeta, llamado calentamiento global, y bueno, y por ende, al calentarse este, la, la atmósfera, pues los climas también van a cambiar, claro. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí o no? Entonces, aquí, como pueden ver, esa persona va a sentir calor porque la superficie terrestre se ha calentado y se calienta cada vez más y más. Eso genera calentamiento global y por ende cambio climático. Ahora, una pregunta, ¿no? Dirán, profe, ¿y tanto se calienta la superficie terrestre con los rayos del sol? Sí, jóvenes, demasiado. Mira, siempre me gusta mostrar ejemplos. Ustedes cuando han ido a la playa en algún momento, ¿sí? Han ido corriendo, animosos, se han sacado la sandalia y han comenzado a correr hacia la playa, han pisado el suelo, han pisado la arena y ¿qué ha pasado? Se han quemado, pues, ¿no? ¿Por qué? La arena está recontra caliente. Profe, ¿quién calentó la arena? El sol. Tanto la calentó, claro, la calentó tanto que es imposible, pues, pisar la arena de manera descalza, ¿sí? Porque el suelo se ha calentado demasiado. Sea, eso se puede, digamos, dar como ejemplo, en donde pueden ustedes darse cuenta que se calienta tanto la superficie terrestre que no se puede, en este caso, em, digamos, no se puede aguantar el hombre, ¿sí? Ahora, sobre esa superficie caliente, gracias al sol, hace que los rayos del sol calienten el suelo y al calentar el suelo emiten energía infrarroja hacia afuera. Es como lo que les dije en una oportunidad, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Con relación al siguiente.
Miren, ¿se acuerdan que yo les dije, si tenemos una olla de agua hervida o una olla con agua muy helada, tú colocas tus manos muy cerca, ¿se siente la frialdad y la calidez? Sí, ¿verdad? Igualito acá. Acá también se presenta la frialdad y calidez. Si tenemos un suelo caliente por los rayos del sol y de pronto este suelo emite energía infrarroja, de las cuales pues todo, de toda esa energía infrarroja, no todo se va hacia el espacio, sino una parte se queda, porque hay gases de efecto invernadero, ¿sí? Por lo que genera un efecto rebote de esa energía infrarroja remitiéndose hacia la superficie terrestre y generando mayor calor de la superficie terrestre. Entonces, estos gases que no permiten que toda la energía infrarroja se vaya al espacio y se pierda, y gran parte de ella se retiene, eso genera que esa superficie se caliente cada vez más y más. ¿A causa de qué? A causa de esos gases de energía infrarroja, perdón, gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero han generado la retención de esa energía infrarroja. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, que ya los voy a mostrar. Pero así funciona pues lo que vendría a ser el cambio, perdón, el efecto invernadero que genera calentamiento global y por ende el cambio climático. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta que si nosotros queremos, por ejemplo, reducir el cambio climático, evitar que el clima se siga cambiando y se vuelva cada vez más cálido, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que haya un calentamiento global en todo el planeta. Y para ello debemos evitar qué cosa? Que se dé el efecto invernadero antropogénico. Pero para que no se dé el efecto invernadero antropogénico, ¿qué se tiene que hacer? Evitar de emitir gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Sí? Pregunta, ¿está ahí? ¿Está claro? ¿Han entendido eso o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya saben, si yo les pregunto, ¿qué tenemos que hacer para reducir el cambio climático? ¿Qué responderían ustedes? A ver, los escucho. A ver, ¿quién me dice? Piensen, piensen, a ver. ¿Nada? Bueno, No, creo que chicos. tiene que ver con la energía infrarroja, ¿Cómo, que cómo? es generada por los gases de efecto invernadero. Ya, pero ¿qué se Entonces, tenía que hacer? O sea, en dos palabras. ¿Qué Reducir los tendríamos que gases hacer? del efecto invernadero. Claro, claro. Muy bien. Tenemos que reducir los gases de efecto invernadero. Si reducimos estos gases de efecto invernadero y cada vez hay menos gases de efecto invernadero, esta energía infrarroja ya no se va a retener mucho. Al haber cada vez menos gases de efecto invernadero, va a haber más energía infrarroja que se va a ir al espacio y se va a perder en el espacio. Por lo tanto, al no retenerse y reemitirse sobre el suelo que ya estaba caliente, al ya no darse eso, la temperatura del ambiente comienza a disminuirse. Ya no se calienta. Y al no calentarse, no se genera el cambio climático. ¿Me dejo entender? Pero ojo, lo que tenemos que evitar es el efecto invernadero antropogénico. El efecto invernadero realizado por el hombre. O sea, los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre. El hombre, en sus actividades, eh, emite gases, producto de sus actividades. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El hombre tiene que reducir los gases de efecto invernadero antropogénico.
¿Por qué digo antropogénico? Porque son los gases emitidos por el hombre. Hay gases naturales que el hombre no le emite. Se emite la misma naturaleza, como los gases o el metano de las vacas, como también podemos mencionar parte de las vacas a ver, mm, los gases emitidos por las plantas, por los océanos, esos son gases de efecto invernadero, pero son naturales, ¿sí? Y ya, pues esos gases naturales no podemos dejar de emitirlos. Lo que sí se puede hacer es disminuir o dejar de emitir gases que el hombre ha eh, producido. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, el dióxido de carbono, tener un carro en mal estado que bota un montón. Entonces, eso es un gaso de efecto invernadero hidrogénico. Lo que tenemos que hacer es eliminar, reducir ello. ¿Está claro? Entonces, hay que saber diferenciar. ¿Ah? Si yo te pregunto, a ver, ¿el efecto invernadero es positivo o negativo? ¿Mm? ¿Efecto invernadero es positivo o negativo? ¿O es algo malo? ¿Qué dicen ustedes? Positivo. A ver, ¿alguna idea? ¿Nada? Yo creo que es negativo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, los demás qué dicen, a ver, me dicen. Positivo. Positivo. Mm, qué bueno, tenemos dos posturas distintas. A ver, quiero que cada uno me explique por qué es positivo y negativo. A ver, ¿ya? Y yo voy al final explicar ya con detalle si es positivo o negativo. A ver, ¿por qué es positivo y por qué es negativo? A ver, los que respondieron por ahí. A ver, ¿por qué es positivo? ¿Quién dijo positivo? ¿Por qué? ¿Nada? Yo creo que es negativo, profesor, porque está relacionado con el calentamiento global. El calentamiento global, como nos mencionó, genera lo que es el efecto invernadero. Ya. A ver, la otra persona, ¿por qué? Vamos, no tengan temores, díganme. ¿Por qué consideran que es positivo o negativo? ¿Nada? Ya, yo les voy a responder. Miren, el efecto invernadero es positivo, porque si no estuvieran esos gases naturales, no habría retención de ese calor llamado energía infrarroja, y por ende la temperatura promedio en toda la Tierra reduciría drásticamente y sería imposible poder habitar, este, digamos, cualquier lugar en la Tierra, ¿sí? Pero, pero, este efecto invernadero que es positivo porque permite que la temperatura promedio de la Tierra sea de una manera tal cual permita que el hombre pueda vivir. Lo negativo es el efecto invernadero antropogénico, que es el efecto invernadero producido por el hombre que agudiza más estos gases, que hacen que haya más estos gases, lo cual genera mayor retención de lo necesario, de lo natural, de lo normal. Y bueno, pues eso genera algo negativo, porque el hombre emite más gases de efecto invernadero de lo normal, haciendo que haya más gases y por ende más reducción de la misma radiación infrarroja, evitando que esta radiación se vaya y acá se mantenga. ¿Está claro?
Esa es la diferencia entre el efecto invernadero antropogénico y el efecto invernadero. ¿Está claro? ¿Hasta ahí entendieron, jóvenes, o no entendieron? A ver, quiero saber, por favor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, ya saben. Profesor. Excelente, gracias. Ya saben, entonces, los gases de efecto invernadero antropogénicos son negativos, estos gases emitidos por el hombre, porque generan mayor retención de la energía infrarroja acá y por ende, pues, mayor elevación de la temperatura aquí, ¿sí? Y por eso, pues, al generarse mayor retención del calor, eso no solamente se da acá, sino se da en todas partes de la Tierra. Por eso se llama calentamiento global. Y ese calentamiento global, conforme se va agudizando más, va a generar en algún momento un cambio de los climas, un cambio climático. ¿Está claro? Ya, seguimos. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Actualmente la temperatura promedio en la Tierra es de 15 grados. Ujú, muy bien. A ver, un segundito, chicos. Ya, entonces, como le decía, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados en lugar de menos 18. Eso es gracias a qué? A los gases de efecto invernadero que genera retención de calor en la troposfera y por ende un ambiente adecuado para que el hombre se desarrolle. ¿Cuándo esto se vuelve negativo? Cuando el hombre comienza a emitir gases fuera de, digamos, gases producidos por él, por sus actividades económicas. Y esos gases generan una mayor retención de energía infrarroja, por lo tanto, al darse mayor retención, comienza a formarse un calentamiento en todo el planeta, calentamiento global, lo cual determina finalmente este, mm, estos gases en cambiarle el clima, pues, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? La temperatura promedio de la Tierra. Ahora, emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos un esquemita para que más o menos tengan una idea de cuánto porcentaje de gases se emite cada sector de la población. Tanto por un lado como la industria, por otro lado tenemos la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, por otro lado el transporte, suministro de energía y edificios. Ya, miren. Entonces, tenemos esta esquemita. Cambio climático, ¿qué cosa es? Alteración del clima, de manera directa o indirecta, o sea, modificación del clima. ¿En qué sentido? Bueno, se vuelve más cálido, bueno, el clima cambia volviéndose más cálido los climas. Y esto se le atribuye, este cambio del clima se le atribuye a la acción del hombre. Entonces, ese cambio climático, o ese cambio de clima, debido a la acción del hombre, ¿sí? Que altera la composición de la atmósfera mundial. Claro, pues al cambio climático es el cambio de clima, el cual se vuelve cada vez más cálido debido a las actividades del hombre que alteran la composición de la atmósfera. Pero, por otro lado, este cambio climático tiene causas. ¿Qué es lo que genera las causas del cambio climático? Uno, el efecto invernadero antropogénico. Bien, esas son las tres causas que generan el cambio climático. Uno, el efecto invernadero antropogénico, gases emitidos por el hombre. Dos, la deforestación, los sumideros. Y tres, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Entonces, esas son las causas que generan el cambio climático. ¿Ya? Estas tres
permiten o generan que se retenga más calor, ¿sí? Estos tres, se genera reducción mayor del calor, ¿sí? De energía infrarroja en la atmósfera baja, lo cual genera el calentamiento global y por ende cambio climático. Por eso es que hemos dicho, el cambio climático, lo que tenemos que buscar es este, las causas, pues, ¿no? Acá lo hemos estado viendo ahorita. Ahora, profe, ya, pero hablamos de que el efecto invernadero antropogénico, la deforestación, alteración de circulación atmosférica y oceánica generan, digamos, una agudización en la retención de calor. Ya, pero ¿cuáles son estos gases que generan esta agudización del calor? Estos gases. Acá está. Esos gases son básicamente seis. Es dióxido de carbono, que ahí como pueden ver lo encontramos en las industrias, quema de combustibles y de sembrados. Metano es principal componente de gas natural. Fuentes en la ganadería, la descomposición de materia orgánica, la quema de biomasa. Dióxido de nitroso, tenemos el nylon, uso de fertilizantes. Entonces, estos son, digamos, algunos gases, ¿sí? Que generan que se presente el efecto invernadero. Acá también tenemos gases fluorados. Y los gases fluorados son en total cuatro gases fluorados. Ya, acá está, miren. Estos son los gases fluorados. Hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Acá están. Cuatro gases fluorados. ¿Eh? Ya, acá están. Esos son los gases del efecto invernadero. Antropogénico. Ahora, ¿qué generan estos gases? Acá está, pues retiene el calor por más tiempo en la troposfera, provocando el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura media. Acá está. Aumento de la temperatura media tanto en la atmósfera como en los océanos. Entonces, eso sería, jóvenes, el efecto invernadero y sus consecuencias, cómo se relaciona con cambio climático y calentamiento global. Listo. A ver, acá tenemos un esquemita, ¿no? Digamos, de los gases de efecto invernadero y su potencial de calentamiento global de tiempo aproximado en la atmósfera, cada uno de estos gases, para que se diluya. ¿Mm? Ya. Hemos visto ya cómo se da el efecto invernadero antropogénico, cómo esto genera el calentamiento global y finalmente el calentamiento global conlleva que los climas cambien, se vuelvan más cálidos. Hemos visto la importancia del efecto invernadero y hemos resaltado que lo negativo es el efecto invernadero antropogénico. Ahora, todo esto se reducía ¿en qué? En el cambio de clima. Evitas gases de efecto invernadero, el clima va a reducir. ¿No? Entonces, el clima, el cambio de clima se va a reducir. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría si sigue esto así, agudizándose? Bueno, hay consecuencias del cambio climático, hay consecuencias de cambiar los climas. Por ejemplo, uno es la tropicalización de la Tierra, otro es el adelgazamiento de los casquetes polares, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Aumento y severidad de olas durante los meses de verano. ¿Qué más tenemos acá? Derretimiento de los glaciares. Claro, el calor hace que se descongelen los glaciares. Estos glaciares, estas aguas de los glaciares se van a los mares, a los océanos, y el nivel de los océanos aumenta. ¿Sí? Ujú. ¿Qué más tenemos acá? Incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones, sequías y más, emigración de la fauna. ¿Está?
Entonces, estas serían todas las consecuencias que genera el cambio climático. Todas estas. ¿Sí? Sequías intensas, migración de la fauna porque hay altas temperaturas, entonces los lugares que eran fríos dejan de ser fríos y los que eran tibios se vuelven cálidos. Entonces son eh, ecosistemas que afectan a la vida de los animalitos, por lo tanto estos animalitos van a migrar, migración de fauna, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí las consecuencias del cambio climático, o si desean pueden leerlo y si hay alguno que no se entiende, me avisan y lo explico en este momento, ¿sí? Mientras tanto, mientras van pensando, van viendo, mira, este, ya, listo. Profesor, Dime, en el chat, mi compañera tiene una pregunta. ¿cuál es? Dice, si el vapor de agua afecta también al calentamiento de la Tierra, ¿podría ser considerado un GI? El vapor de agua. Ya. Sí, Lo que sucede es lo siguiente. El vapor, los gases de efecto invernadero, ¿qué más eran? ¿Gases de efecto invernadero qué? ¿Qué más? Antropogénicos. ¿Y qué significaba eso? Que eran gases emitidos por el hombre. Entonces, el vapor de agua no es emitido por el hombre, es un gas natural. Los océanos, los rayos solares al calentar los océanos, se evaporan en el agua. Y eso hace que haya humedad en el ambiente. No es que el hombre haya hecho una actividad exclusivamente y que eso haya generado la humedad en la tierra. No es así, es un gas natural. ¿Me dejo entender? sí, profesor. Ya, listo, muy bien. Entonces está todo claro. Está claro, de verdad, ¿no? O sea, si no lo tienen claro, me avisan y yo vuelvo a explicar de otra manera. Entonces, está claro a la consulta que me han hecho, ¿no? Entonces ya saben que el vapor de agua es algo natural, ¿no? El hombre no agarra y realiza una acción en particular para emitir vapor de agua, no es. Por eso se llama gas de efecto invernadero antropogénico, emitidos por el hombre, y el vapor de agua exclusivamente no lo emite el hombre, es la naturaleza en primera instancia, por lo tanto no es considerado un GEI. ¿Sí? ¿También podemos seguir o todavía, chicos? A ver, me dicen. Ah, ya, profesor, pero sí pertenecería a los gases de efecto invernadero, o sea, no antropogénico, ¿no? En general sí. Ah, esa es otra cosa. Profe, ¿ese es un gas de efecto invernadero? Sí. ¿Es antropogénico? No, porque no es emitido exclusivamente por el hombre. ¿Me entiende? Ahora, miren, por ejemplo, hay otra, miren, tienen que entender lo siguiente. Profe, pero hay situaciones en donde, digamos, el hombre, producto de una acción, emita vapor de agua. Digamos que vamos a poner un supuesto, ya imagínense que una actividad X en una industria para producir algún objeto, la industria comenzó a emitir vapor de agua. Ese sí sería un gas de efecto invernadero antropogénico. ¿Por qué? Porque ese gas no lo está emitiendo los océanos, sino es el hombre en su actividad. ¿Me dejo entender? Es como el metano. El metano es un gas de efecto invernadero antropogénico, cuando el hombre realiza ciertas actividades. Pero también es un gas de efecto invernadero cuando es expulsado por las vaquitas. Ustedes saben que las vaquitas se tiran sus gases. Esos gasecitos se llaman metano. Cuando las vaquitas se tiran sus gasecitos de manera natural, eso simplemente, el metano es un gas de efecto invernadero. Pero este, cuando hay la acción del hombre que genera la expulsión de dicho gas, eso sería ya antropogénico. Lo otro sería simplemente gas de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, profesor, ya sería otro caso. Ya, listo. Ya, ahora, vamos a ver un poquito del marco legal. Mire, esto del cambio climático no es algo nuevo. Esto viene hace muchos años atrás. Y para eso se han realizado convenciones, cumbres, etcétera, etcétera, a nivel internacional, a nivel mundial.
En ese sentido, vamos a hablar de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a hablar de ello. Pero antes es importante eh, saber cómo surge esta Convención Marcos. Es importante saber eso, ¿ya? Y profesor, ¿y cómo surge esto? ¿Mm? ¿Cómo se da, profesor? Ahora lo voy a explicar. Mire, eh, cuando se creó la ONU, 1945, esta ONU, pues, si bien la ONU se creó para, digamos, buscar, pues, que mantenga la paz mundial y todo lo demás, esta ONU va a impulsar cumbres que buscaban dar solución a problemáticas ambientales. Es por eso que la ONU va a impulsar la cumbre de la Tierra, porque muy aparte de los problemas sociales o derechos que existían, también había problemas ambientales. En ese sentido, ante esos problemas ambientales, lo que va a hacer la, este, la ONU es impulsar con todos los países que se desarrolle una cumbre de la Tierra, llamado así, y que en esas cumbres se toquen todos los problemas medioambientales que aquejen a la humanidad. En ese sentido, en ese sentido, se va a establecer pues la primera cumbre en 1972. La segunda cumbre se va a dar 20 años después, 1992. La tercera cumbre se va a dar 3 años después, 2002. Y la cuarta cumbre 10 años después, 2012. Esas son las famosas cumbres de la Tierra, ¿sí? En cada cumbre se establecían acuerdos sobre diversas problemáticas ambientales, hasta que en una de estas cumbres de la Tierra, para ser más específico, este, la cumbre número 2, se va a impulsar algunos acuerdos. Dentro de estos acuerdos que se va a impulsar en esta segunda cumbre de la Tierra, uno de ellos era impulsar una convención que trate exclusivamente sobre los temas de cambio climático. En esa segunda cumbre no solamente se adoptó el tema del cambio climático, sino más temas se abordaron, como 5, ¿sí? De los cuales nos interesa saber que se creó ahí, digamos, la cumbre de la Tierra, y en la segunda cumbre de la Tierra de 1992 se adoptan varios acuerdos debido a diferentes problemáticas a nivel mundial, y una de esas problemáticas era el cambio climático. Ahora, una vez que ya se creó digamos, la Convención Marcos en esta segunda cumbre de la Tierra, esta convención, si bien se va a adoptar en 1992, eh, su objetivo va a buscar ser estabilizar, ¿no? A través de esta Convención Marco, lo que va a buscar esta cumbre es estabilizar, ¿sí? Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero o en la atmósfera, situaciones. eh, entonces, lo que se va a buscar es que, como objetivo, controlar los gases que se emiten por parte del hombre, ¿sí? Y las formas como se controle es lo que se va a abordar en esta famosa Convención Marcos, que si bien se adopta en 1992, recién en 1995 se va a dar la primera cumbre de la Tierra. Y a partir de ahí, de 1995 en adelante, cada año se va a celebrar una cumbre de la Tierra o una cumbre de las Naciones Unidas, o más llamado, o simplemente llamado COP, ¿sí? A partir del 95 en adelante se va a desarrollar las diferentes COP, cumbres, este, perdón, las COP es se me fue el nombre, Convención Marcos, ¿ya? La COP es Conferencia de las Partes o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, a partir del 95 entra en vigencia y, bueno, pues cada vez que se reúnen, ya no por la cumbre de la Tierra, sino
por la Convención Marcos, cada vez que se reúnen los representantes de todos los países, ¿no? Cada año, cada vez que se reúnen por la Convención Marcos, lo que buscan es básicamente con esta convención establecer mecanismos de reducción de los gases, ¿sí? En ese sentido, pues cada COP se va a establecer acuerdos. Por lo que vamos a resaltar de estas COP o simplemente Convención Marcos, vamos a resaltar algunos acuerdos. Acá está. Acá está. Miren, como le dije, desde 1995 en adelante, cada año se realiza una Convención Marcos más conocida como COP, Conferencia de las Partes. Acá está, COP. Entonces, si desde 1995 se realiza una COP en adelante, en el 1996 sería la COP 2, 1997 sería la COP 3. Entonces, acá está. Justamente de estas reuniones, de esta Convención Marcos, de estas reuniones, surgen pues estas propuestas, ¿no? Ahora, en esta tercera conferencia de las partes, ¿sí? O COP 3 que se va a dar en Kioto, Japón, en 1997, lo que se va a buscar establecer es el famoso Protocolo de Kioto. ¿Está? Ya. Entonces decíamos que en esta tercera COP se va a establecer el Protocolo de Kioto. ¿En qué consiste el Protocolo de Kioto? ¿Mm? Bueno, básicamente es en que los países potencia, ¿no? Con gran desarrollo, deberían de disminuir la emisión de sus gases, ¿sí? La emisión de sus gases deberían de disminuir, ¿sí? Pero esa obligación es básicamente con los países potencia. Los que no eran potencia no estaban muy obligados, porque sabían que la cantidad de gases que emiten pues, los grandes países industrializados es en demasía, ¿sí? Por eso la idea era controlar la emisión de esos gases a través del protocolo de Kioto. Eso se va a dar en 1997. Luego, ya eso es la COP 3. Luego, más adelante, se va a dar la COP número 7. Eso se va a dar en Marrakech, Marruecos, ¿sí? Donde se busca establecer mecanismos de desarrollo limpio. Se acordó la inclusión de los suministros a través de los cuales los países desarrollados podrían compensar emisiones de GI con fijación de carbono en países no desarrollados mediante plantaciones forestales. Básicamente acá en la COP 7 va a incluir suministros, ¿sí? Suministros de eliminación de los gases de efecto invernadero. ¿Listo? Ya. Entonces acá tenemos la COP número 3, la COP número 7, ¿sí? La COP número 8 que se da en Doha, Qatar. Esta COP número 18 se dio con qué objetivo. Se supone que cuando se estableció el protocolo de Kioto en 1997, se proyectó que para el 2012 los países desarrollados debían de emitir el 5% menos de gases que se emitían por parte de estos países desarrollados, pero según el año 1990. Entonces, con relación a lo que se emitía en aquel año, tenías que emitir el 10% menos en la actualidad, en el 2012. Y eso era complicado, pues, porque la única manera para dejar de emitir gases es simplemente dejando de producir, pues no emites gas. Y obviamente ninguno de los países quería pues dejar de emitir. No le interesa a la Tierra, le interesan ellos facturar, tener control, hegemonía. Pero así era, pues, ¿no? Entonces tenían que tomar una decisión. Pero muchos de estos
países no quisieron adaptarse. Incluso Donald Trump se retiró de Estados Unidos del protocolo de Kioto. Luego fueron, digamos, buscando, luego estuvieron buscando formas, ¿no? Cómo disminuir los gases. Sin embargo, no se va a lograr el objetivo, ya que se acercaba el 2012 y todavía no se lograba el objetivo que la COP, el protocolo de Kioto planteaba. Es por eso que cuando se da la COP número 18, lo que se va a plantear ahí es la famosa enmienda al protocolo de Kioto, o sea, extender este proyecto de protocolo de Kioto del 2012 hasta el 2020, ¿sí? Y así fue, pues, ¿no? Luego de esa COP 18 de Doha, Qatar, viene la COP 20, que es la de Lima, Perú. Este COP 20, ¿sí? Se va a establecer acá en Lima, serían un conjunto de acuerdos post protocolo de Kioto. Si hasta el 2020 se establece el protocolo de Kioto, tenemos que establecer otros acuerdos más para continuar, supuestamente con el objetivo, ¿no? De reducir el cambio climático, ¿ya? Pero bueno, pues estos acuerdos se van a adoptar acá en Lima, Perú, pero se van a aprobar en el año 2015, en la COP 21, en París, Francia. Por eso es que se llaman los acuerdos de París, los acuerdos de París. Pero todos sabemos que esos acuerdos se establecieron acá en Lima, ¿sí? Ahora, acá tenemos pues los acuerdos que se establecieron. Número uno era que por primera vez se reconocen los elementos que se negociarán en el Acuerdo de París. Dos, el Fondo Verde superó la meta de 10.000 millones de dólares. Tres, se incorporó claramente el concepto de adaptación. Se consignó un principio fundamental, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué eran las responsabilidades comunes diferenciadas? Es, por ejemplo, Estados Unidos emite gases, Perú también, pero Estados Unidos emite como 100 y Perú como uno, porque la diferencia de desarrollo industrial es distinta, pues, ¿no? En cantidad de población y todo lo demás. Por lo tanto, los dos tienen responsabilidades, sí, los dos tienen que contribuir a que no se dé más el cambio climático. Sin embargo, cada uno tiene diferentes responsabilidades. Obviamente, más responsabilidad Estados Unidos porque emite más gases que Lima. A eso se refieren las responsabilidades comunes, todos, pero diferenciados. ¿Qué más? Se estableció un periodo de evaluación para las contribuciones nacionales. Se reconoció el mecanismo de pérdidas y daños, se cumplió el mandato de aprobar las contribuciones nacionales, se definió con claridad el mecanismo de litigación hasta el 2020. Luego se incorporó el programa de Lima sobre el género y finalmente se emitió la Declaración de Lima a París para la acción climática. Y bueno, pues acá tenemos COP 21, París, Francia. Acá se van a aprobar esos acuerdos y entrarán en vigencia en el 2020. Apenas termine el protocolo de Kioto, entra en vigencia los acuerdos de París. Muy bien, y acá están, miren, los puntos más importantes del acuerdo de París, lo que estoy leyendo con ustedes. Muy bien, ¿qué más? Vamos a cerrar nuestra clase el día de hoy hablando de la capa de ozono. Como les dije al inicio de la clase, en la estratosfera tenemos una capa que está entre el kilómetro 24 y 30, llamada capa de ozono, o también O3, el cual nos va a proteger de la radiación ultravioleta, ¿sí? Esta capa de ozono con el tiempo se ha ido dañando o destruyendo debido a los famosos gases fluorados o en otras palabras, los clorofluorocarbonos. Los CFC son los gases que destruyen la
capa de ozono, los clorofluorocarbono o CFC. Ahora, eh, estos gases destruían la capa de ozono, perdón, sí, la capa de ozono, pero en los extremos norte y sur. ¿Por qué? Porque estos gases eran expulsados por los vientos hacia esas zonas. Por eso es que ahí es donde se ha destruido más la capa de ozono. Sobre todo un sector determinado, que algunos le llaman el famoso agujero a la capa de ozono. Sin embargo, no es así. No existe agujero. Lo que se da es un adelgazamiento de la capa de ozono, pero no un hueco. ¿Está claro? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, cuando se descubre que los clorofluorocarbonos destruyen la capa de ozono, lo que van a hacer pues es impulsar la no emisión de los clorofluorocarbonos y de esa manera la atmósfera tiene algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, miren, si tenemos la capa de ozono, nos protege la radiación ultravioleta, y tenemos los clorofluorocarbonos que destruyen y se depositan básicamente en los polos porque los vientos les empujan, pues lo que se tiene que hacer es evitar producir los CFC. Al comienzo fue complicado, pero poco a poco se fueron adaptando y ya no se ha comenzado a emitir los CFC. ¿Sí? Los clorofluorocarbonos. Y la capa de ozono poco a poco se ha ido regenerando y casi estaría ya en su totalidad. De aquí en unos cuantos años más, ya la capa de ozono estaría en su 100%, porque tiene esa capacidad em, digamos, de regenerarse, ¿no? Tiene esa capacidad la capa de ozono, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Ahora, em, ¿cómo dejaron de emitir esos gases? Los CFC, acá, pues, ¿no? Protocolo de Montreal, Canadá, 1987, ¿sí? En Montreal, Canadá, 24 países firmaron el Protocolo de Montreal, no relativo a qué, a, digamos, cuidar la capa de ozono. El mismo que entró en vigor en 1989 y que entre sus principales objetivos se encuentra la eliminación de la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Listo? Disculpen. Acá está. Ya, acá está. Entonces acá está el protocolo de Montreal, los 24 países firmantes, se impulsó en 1987 y en el 89 entró en vigencia. Ya tiene 36 años este protocolo de Montreal, ¿no? Hoy en día no son 24 países, son más países. Y bueno, pues esto tiene el objetivo de evitar de contaminar con los famosos clorofluorocarbonos o CFC. ¿Sí? Listo, jóvenes. Cerramos acá mencionando al rol del Ministerio del Ambiente. ¿Sí? ¿Y de qué se encarga el Ministerio de Ambiente? Justamente de ver la calidad del aire, ¿sí? Ver cualquier acto donde se pueda afectar el medio ambiente. Entonces ahí ellos entran a tallar, ¿sí? Y su rol tiene un rol normativo que establece justamente bajo las normas, establece normas políticas, ¿no? Para abordar el cambio climático. Se puede. ¿Qué más? Diseño de implementación de estrategias también encargado del Ministerio del Ambiente, coordinación y gobernanza ambiental, conservación de recursos y biodiversidad y prevención y control de emociones. Ya está, listo. ¿Ah? Aquí tenemos, un ratito, chicos, se me bajé mucho. Un ratito, ya está. ¿Qué más venía acá abajo? Ah, ya. Y entonces habíamos estado hablando aquí de, a ver. Un ratito, ya, a ver, del Ministerio del Ambiente, habíamos estado viendo sus roles, diseño, normativas, y luego de eso hay algunas instituciones que están adscritas
al Ministerio del Ambiente. Profesor, ¿qué significa adscrito? O sea que ayudan a que el Ministerio del Ambiente cumpla sus funciones de manera muy óptima. Por lo tanto, hay instituciones que son especializadas o mixtas, este, donde se van a dedicar a puntos en particular, en específico. Por ejemplo, tenemos el IGP, el CENAMI, CERNAM, ¿sí? Y acá tenemos justamente un concepto de qué se dedica cada uno. Tenemos OEFA, SENACE tenemos. Listo. Bueno, acá tenemos un pequeño texto y las preguntas de geografía. Número uno, B de bueno. Número 2, A ya vio. Número 3, B de bueno. Y número 4, las 4 la C de casa. Listo, chicos. ¿Copiaron las claves para poder iniciar cívica? A ver, me confirma, por favor. Copiaron las claves, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Excelente, muy bien. Vamos ahora a continuar. Ya vamos a iniciar con cívica. Un ratito. A ver, jóvenes, el día de hoy en cívica vamos a hablar sobre un tema muy conocido tal vez por ustedes, sencillo, ¿sí? Y bueno, interesante, ¿no? Ese tema es sobre el patrimonio. Bueno, el título es Valoración, Conservación y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Y lo primero que vamos a hablar es del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio de la nación? El patrimonio de la nación es todo, absolutamente todo lo que nuestros antepasados nos han dejado a través del tiempo. Eso es el patrimonio de la nación, ¿sí? Ahora, de ese patrimonio de la nación, de ese legado que nuestros antepasados nos han dejado, hay algunos patrimonios que el Estado lo va a cuidar, lo va a proteger de una manera muy particular y ya no se le va a llamar patrimonio de la nación, sino se le va a llamar patrimonio cultural, en donde pues va a haber una ley, o sea, el Estado a través de la Ley General de Patrimonio Cultural, ¿no? Señala que entiende o se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación a todo sitio, paisaje, edificio, espacio o manifestación material y inmaterial relacionada o con incidencia en el quehacer humano, que por su importancia, significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, urbanístico, artístico, similar, social, militar, social, simbólico, antropológico, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, lo que nos dice que para ser patrimonio cultural es aquel patrimonio de la nación que tiene algún valor en particular de cualquier índole y que el Estado decida protegerlo mediante ley. Entonces, un patrimonio cultural va a ser protegido por el Estado. En cambio, un patrimonio de la nación no, porque es un patrimonio de la nación, es todo el legado que nos dejaron nuestros antepasados y que es de todos, para todos. En cambio, acá no. Patrimonio cultural es básicamente este, aquellos patrimonios de la nación que tienen una característica bien particular y bueno, pues se les puede considerar como tal. Por eso, un patrimonio cultural es protegido por el Estado. Muy bien. Ahora, mire, según la UNESCO, joven, es importante que ustedes sepan que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales materiales
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En otras palabras, la cultura es toda manifestación o toda expresión que hace un grupo de personas. Esa es la cultura. Cómo se expresan en el habla, el baile, la danza, música, etcétera. Ahora, una vez que tenemos los patrimonios culturales, se tiene que clasificar en categorías. ¿Cuáles son las categorías? Acá las tenemos. Estas son las categorías. ¿Está? Acá están las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Patrimonio material inmueble, patrimonio material mueble, patrimonio inmaterial, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a ir explicando rápidamente cada uno de estos, ¿sí? Cuando hablamos del patrimonio material inmueble, ¿a qué se hace referencia? Si hablan de un patrimonio material es porque lo puedes tocar, ¿sí? Pero si es patrimonio material inmueble, es algo que tú puedes tocar, pero que no puedes mover, por eso es inmueble, como por ejemplo la casona de San Marcos, la Plaza de Armas, etcétera, etcétera. Pero la categoría de patrimonio material mueble es aquel también que tú puedes agarrar, tocar, pero que lo puedes también trasladar de un lugar a otro. Es un patrimonio material mueble, ¿sí? Y por último tenemos patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es aquel patrimonio, ¿sí? Que tú no puedes tocar, puedes sentir, percibir, mas no tocar, por eso es inmaterial. Es aquel patrimonio que no puedes tocar. En cambio, los anteriores sí. La diferencia es que uno puede trasladar el patrimonio de un lugar a otro y el otro no. En cambio, el patrimonio inmaterial es aquel que no se puede tocar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Un ratito. Patrimonio documental. ¿Cómo es el patrimonio documental? A ver, ¿quién de ustedes me dice, a ver, qué es el patrimonio documental, subacuático e industrial? A ver, para ir cerrando ya, a ver, las clases también. ¿Quién me dice? A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea cómo es patrimonio documental, subacuático o industrial? ¿Alguien? ¿Nadie? Profesor, yo creo que el patrimonio documental eh, son, por ejemplo, pueden ser crónicas eh, antiguas, ¿no? O parte también de la historia, también que son importantes, que son escritas quizás por algunas personas, ¿no? Y también actuales, también, últimos, quizás también que también han sido importantes, ¿no? Ya, muy bien. Ya. ¿Alguien más tiene alguna idea? O tal vez de otro patrimonio. ¿Tienen por ahí a ver? Ya, a ver, voy a explicar. Mire, cuando hablamos de patrimonio documental, es aquel patrimonio que a través de documentos tiene información que es considerada relevante, importante, como por ejemplo el libro Becerro,
Por ejemplo, puede ser el Acta de Fundación de Lima, periódicos del tiempo de la Guerra del Pacífico. Esos son patrimonios documentales que contienen información relevante para la población. Patrimonio subacuático. Mm, a ver, a ver. No sé si está ahí, patrimonio documental ha quedado claro. ¿Está claro patrimonio documental? Sí, profesor, Bueno, dicen que sí. ya. Patrimonio subacuático. Mira, este tiene una particularidad. Patrimonio subacuático es aquel patrimonio en la cual eh, el objeto, o el patrimonio, se encuentra sumergido en el agua de manera total o parcial, pero de manera periódica o continua por al menos durante 50 años, a más. Mm, ya, miren, a ver, imaginemos, vamos a hacer un supuesto, ¿ya? Imaginemos que el Titanic fuese del Perú y que se hunde acá en el mar peruano, ¿ya? Si fuese así la situación, bajo el ejemplo que te estoy mostrando o indicando, ¿el Titanic sería un patrimonio subacuático del Perú? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí, profesor, ¿Por qué? porque creo que tiene más de 50 años Claro, y está pues, en ese excelente. territorio. Muy bien. Si el Titanic hubiese sido del Perú y se hubiese hundido en el mar peruano, hubiese sido un patrimonio subacuático para el Perú, porque el Titanic se hundió fue inicio de 1900, inicio del siglo XX, y obviamente pasó más de 50 años, y el Titanic se quedó hundido, sumergido, o sea, está cubierto de manera total. ¿Está claro? Muy bien. Y claro, también puede ser de repente una embarcación, ¿sí? Una caleta que haya estado naufragando durante muchos años en algún mar peruano. Entonces, ese también sería un patrimonio subacuático. Profe, pero no ha estado hundido esa caleta o esa, no sé, no es necesariamente que esté hundido totalmente, puede estar flotando. Ese es hundimiento parcial. ¿Se dan cuenta? Ah, listo. Vamos ahora a hablar del patrimonio industrial. El patrimonio industrial es aquel patrimonio que se ha creado o formado o construido producto de la revolución industrial. Por ejemplo, a ver, un patrimonio industrial sería la primera máquina de rayos X que llegó al Perú, obsequiada a la Beneficencia Pública de Lima. ¿Por qué es un patrimonio industrial? Porque la máquina de rayos X, para funcionar, necesita energía eléctrica. Por lo tanto, es un producto, en este caso, considerado patrimonio industrial, porque como mencionaba, para que esta máquina funcione necesita energía eléctrica. Y la energía eléctrica es una forma de cómo se funcionan las maquinarias, ¿sí? Luego las revoluciones industriales. Por eso es que, por ejemplo, mira, la primera revolución industrial le obtuvo la máquina a vapor. La segunda revolución industrial, el diésel, energía eléctrica. Cualquier bien que contenga cualquiera de estos tres formas de maquinaria y es considerado este em, ¿cómo se llama se me fue el ejemplo, disculpen un ratito. Que me justo me he escrito acá. Ya. Entonces repito. Entonces, como les decía, el patrimonio industrial es cualquier patrimonio, ¿sí? Que, digamos, funciona utilizando cualquiera de las maquinarias
que se obtuvo en la primera y segunda revolución industrial. Primera revolución industrial, máquina de vapor. Segunda revolución industrial, energía eléctrica o diésel. Ya, de a partir de ahí en adelante se crearon esas formas de generar funcionamiento de las máquinas mediante estas energías. Entonces, a partir de ahí, cualquier creación, cualquier material que es considerado patrimonio industrial, que es considerado patrimonio, ¿sí? Y si es industrial es porque estas máquinas funcionan gracias a cualquiera de esas tres formas de generación de energía. Por ejemplo, la primera locomotora que llegó a Lima, ¿es un patrimonio industrial? Sí, porque es la primera locomotora, por ser el primero, es considerado un patrimonio, y porque esta funciona gracias a la máquina a vapor. Entonces, por eso es un patrimonio industrial. La primera máquina de rayos X que llegó acá al Perú, también, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque la máquina de rayos X funciona mediante energía eléctrica, y la energía eléctrica es producto de la segunda, del segundo, revolución industrial. Entonces, esa es la razón para que se considere a algún objeto como patrimonio industrial, siempre y cuando este objeto eh, se haya, este, digamos, funcionado mediante alguna de estas tres formas de generación de energía, sí, a través del tiempo, que sería máquina de vapor, diésel y energía eléctrica. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? No sé si me dejé entender. ¿Me dejé entender, Sí, chicos? sí, profesor. Ya, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, Facultad de Medicina de San Fernando, declarado Patrimonio Cultural en octubre de 2013. Este sería un patrimonio cultural material inmueble. Ya, acá está. Listo. Vamos a hablar ahora de la conservación y defensa del patrimonio cultural. Si bien hemos hablado de los patrimonios culturales y sus categorías, tanto el patrimonio material, mueble, material inmueble, inmaterial, documental, industrial, subacuático, todos estos patrimonios son protegidos y cuidados, ¿no? Y protegidos por el Estado, ¿sí? Tanto de las amenazas de las personas, que están acá, como de la amenaza de la naturaleza. Ya, ahí está. Entonces, cuando hablamos que hay amenazas sobre los patrimonios culturales por parte de la naturaleza, fácil pues. Imagínate un patrimonio cultural que esté expuesto al ambiente, esté expuesto a la naturaleza, y de pronto pues se dan fuertes lluvias. Entonces, si tenemos un patrimonio cultural que está expuesto al ambiente, el ambiente, ¿sí? Lo puede erosionar al patrimonio este, cultural. Puede ser la lluvia, puede ser el viento, lo que genera dicha erosión y por ende destrucción del patrimonio cultural, ¿sí? Otra forma de amenaza de la naturaleza es a través de los sismos, ¿no? Una construcción antigua, viene un sismo, un terremoto, amenaza a los patrimonios, este, ¿no? Que tenemos acá en el ambiente. Ahora, una amenaza ya no natural, sino del hombre sobre estos patrimonios. Una amenaza de las personas sería, pues, el vandalismo. Cuando uno va, por ejemplo, a Machu Picchu y con su spray coloca ahí, ¿no? Pepito estuvo acá presente, ponen, ¿no? Eso es vandalismo. Eso no está permitido, es un delito. Y hay gente que ha hecho eso, ¿no? Machu Picchu. En algún momento lo ha hecho, ¿no? Hay gente que ha incluso acampado, ha pintado Machu Picchu y han sido, pues, expulsados del país por 10 años. Debido a que maltrató, pues, ¿no? Acá
el patrimonio cultural. Ahora, otra amenaza humana sería el huaqueo, la modernización también, la educación también. Ya está. A ver, la modernización, vandalismo, el huaqueo. El huaqueo es también una forma de educar a las personas, ¿no? Sabemos que, eh, digamos, irse a las huacas y sacar pues, los restos es malo. Eso lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Con las personas especialistas. Entonces, cuando hacen huaqueo, llevan los cerámicos y lo venden al mercado negro. Eso es algo que se tiene que también pelear, pues, ¿no? Ahí te das cuenta cómo los patrimonios culturales por ambos lados están siendo amenazados, tanto por la naturaleza como por el hombre. ¿Qué más tenemos? Ya. Tenemos en el ministerio instancias, pues, ¿no? Tenemos en el ministerio instancias eh, que se dedican, pues, a labores determinadas, específicas. Por ejemplo, tenemos la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que es el órgano, digamos, principal del Ministerio de Cultura que está encargado de la defensa y protección, recuperación y repatriación, eh, vigilación o vigilancia y custodia de los bienes culturales. ¿Qué más? Tenemos la Dirección General de Museos, es el encargado de promover e incentivar la visita a los museos, ¿sí? Es el encargado de informar, establecer políticas de difusión de los museos. Luego tenemos el Archivo General de la Nación, AGN. El Archivo General guarda, resguarda y guarda, ¿no? Testimonios documentales y archivísticos de mayor relevancia a través de la historia de nuestro país. Y tenemos la Biblioteca Nacional del Perú, que su objetivo es mantener la integridad del material documental y biográfico, fotográfico, auditivo, considerado como patrimonio cultural. Sí. Muy bien, esas son las, digamos, instancias que hay dentro del Ministerio de Cultura. Vamos ahora a hablar de este, patrimonios naturales. Hemos terminado los patrimonios culturales, que son todos los legados que el hombre ha hecho. En cambio, el patrimonio natural, el hombre no lo ha hecho, sino es la naturaleza quien lo ha hecho y nos los provee. En el caso del patrimonio cultural es Ministerio de Cultura. Patrimonio natural es distinto, es Ministerio del Ambiente. Y este patrimonio natural lo constituyen los recursos naturales, todos los elementos de naturaleza que pueden ser aprovechados por el hombre, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, ¿no? Esos serían pues, los patrimonios, digamos, naturales. Y bueno, básicamente, más que patrimonio, sino qué constituyen los patrimonios naturales, porque los patrimonios naturales va a depender de cómo la naturaleza ha creado o elaborado algo que es, digamos, relevante para el Estado, que lo ha considerado proteger y darle la denominación de patrimonio natural, ¿sí? Pero estos han sido formados de manera natural, sin intervención del hombre, por eso se llaman patrimonios naturales. Y acá tenemos el patrimonio mundial. Una cosa es patrimonio cultural, algo hecho por el hombre, natural, algo hecho por la naturaleza, pero en ambos casos tiene que ser aceptado por el Estado, bien por el Ministerio de Cultura o del Ambiente, pero para que sea aceptado, y hemos dicho ya como patrimonio cultural, tiene que tener alguna importancia relevante, algo que lo haga único o que para el Estado lo considere como algo relevante, ¿sí? Pero aparte de esos patrimonios culturales y naturales, tenemos los patrimonios mundiales. Estos patrimonios mundiales ese conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no? El encargado de establecer estos patrimonios mundiales es la UNESCO, ¿sí? Determina los patrimonios de la humanidad, ¿no? Los cuales son designados por su gran magnitud cultural y natural frente al resto del mundo, dice, ¿sí? Entonces, ya saben que es un patrimonio mundial, ¿no? Es igual, es aquel patrimonio, pero que tiene alguna importancia, este, tiene una importancia, digamos, de índole mundial, ¿no? No solamente importante al Perú, sino que sea importante para todos, o digamos, para gran parte de la población en el mundo.
Ya. Ahora que tenemos importancia del patrimonio mundial. ¿Por qué es importante el patrimonio mundial, jóvenes? Bueno, es importante porque uno es que eh, para que los bienes de un país sean incluidos en la lista de patrimonio mundial, debe de tener ese patrimonio un valor excepcional, único, universal, es decir, de gran importancia cultural y o natural. Ahora, que trasciende de las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Esto nace, esto hace que adquiera importancia para el conjunto de toda la humanidad. Ya, listo. Muy bien, entonces es importante los patrimonios mundiales porque es una forma de cómo proteger aquellos espacios hechos por el hombre o naturales, hechos por la naturaleza, los cuales son considerados de repente bellos, únicos, entonces se les busca proteger, ¿no? Y de esa manera conservar esa característica que tenga el patrimonio mundial, sea tanto cultural como natural, ¿sí? Y se protege, pues, ¿no? Muy bien. A ver, un ratito. Acá tenemos, jóvenes, un esquemita sobre los tipos de patrimonio mundial que distingue la UNESCO. Ojo, mundial. La UNESCO distingue patrimonio cultural, no, o sea, un patrimonio hecho por el hombre, tanto material como inmaterial, algo que puedes tocar o no. Y también tenemos patrimonios naturales, ¿no? Ya, listo. Patrimonio mixto. También hay. ¿Qué es el patrimonio mixto? Si por un lado sabemos qué es el patrimonio cultural y natural, otro vamos a ver ahora, el patrimonio mixto. El patrimonio mixto es aquel patrimonio que es considerado como patrimonio gracias a la confluencia de lo hecho por la naturaleza y hecho por el hombre, lo cual lo hace único. Y por eso es considerado patrimonio mixto. Por ejemplo, son lugares que tienen un valor excepcional como combinar patrimonio natural y cultural. Un ejemplo claro sería el de Santuario Histórico de Machu Picchu. ¿M? Entonces, ya saben, ¿ya? Entonces, un patrimonio mixto es aquel patrimonio que tiene, pues, digamos, características naturales y culturales que lo hacen único, ¿ya? A eso se llama patrimonio mixto, no es ni natural ni cultural, sino es patrimonio mixto. Un ejemplo, ya hemos mencionado, Santuario Histórico de Machu Picchu. ¿Por qué? Machu Picchu que lo hizo el hombre, pero en un lugar muy, muy, muy complicado. Eso es lo natural. Por eso es que va a ser patrimonio natural. Perdón, un patrimonio mixto. Listo. Con eso estaremos cerrando y acá tenemos una pequeña lista de los patrimonios de la humanidad en el Perú. ¿Sí? Ahí está. Listo, acá está el cuadrito. ¿Ves? Acá están los nombres, qué tipo de patrimonio es, cultural, natural, mixto y el año de... Ya está, listo. A ver qué más hay por acá, chicos. Ujú. Bueno, acá está la lista de los patrimonios del Perú, los que están inscritos a nivel cultural, mixto y natural. Este para que se lo puedan aprender, ¿sí? No hay nada que explicar, es para aprender más o menos, es para aprender básicamente. Y bueno, acá tenemos imágenes sobre patrimonios mundiales. Ya. Listo, muy bien. Pasamos a los ejercicios jóvenes. Número uno, ¿cuál es la clave? Número uno. Número uno, la clave es. A ver, resuelvan. 2 minutos para que resuelvan, por favor, las preguntas de acá de cívica, para darles las claves, ¿sí? Y tienen alguna duda, inquietud, me avisen, por favor.
Ya, a ver, ahora sí, las claves, jóvenes. A ver. La C, Número uno, ¿cuál es? la C, C de casa. Muy bien, uno C de casa. Número dos, ¿cuál es la clave en la número dos? A ver, la E, nada. Ya, la dos, la E de enano, la dos. La E de enano, ahí está, mira. Está la solución también. La tres, la tres es la C de casa. Y la 4 es la B de bueno. Listo, chicos. Eso sería todo. No sé si hay alguna duda, inquietud por parte de ustedes o alguna consulta, ¿sí? Si lo hubieran, me avisan o todo está claro. profesor, no sé si podría explicar la diferencia entre, ¿cómo puedo diferenciar la institución, bueno, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú? La Biblioteca Nacional del Perú y el archivo. Y Ya, sus a ver, funciones. vamos. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, miren, un ratito, vamos acá. Ya. Mire, cuando hablamos del Archivo General de la Nación, escúcheme bien, ¿ah? La diferencia es lo siguiente. Este Archivo General de la Nación lo que va a hacer es guardar o resguardar, conservar, ¿no? Los testimonios, ¿sí? Documentales o testimonios en archivos de, obviamente, gran relevancia y que se han desarrollado, pues, o han protagonizado, pues, una relevancia, ¿no? En el Perú a partir del siglo XVI, ¿sí? Entonces, este archivo guarda, repito, eh, documentos y archivos con testimonios de mayor relevancia que han protagonizado los peruanos a partir del siglo XVI. En cambio, la Biblioteca Nacional del Perú no, su exclusividad no es guardar testimonios en documentos o archivos del siglo XVI en el Perú, eh, sino que lo que busca la Biblioteca Nacional del Perú es eh, mantener la integridad de los materiales documentales bibliográficos generales que hay. Por ejemplo, una fotografía, ¿va en el Archivo General de la Nación o en la biblioteca? En la biblioteca, pues, ¿no? Yo publico un libro, ¿dónde lo voy a registrar? ¿En el Archivo General de la Nación o en la Biblioteca Nacional del Perú? En la Biblioteca Nacional del Perú. No sé, pues un cuento audiovisual, Biblioteca Nacional del Perú. Solamente en el Archivo General de la Nación van los documentos o archivos de testimonios, ¿no? Del siglo XVI. Esa es la diferencia. No sé si me dejó entender. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me escuchaste? Sí, profesor, o sea, la Biblioteca Nacional solo los publica para hacerlos conocer, algo así, Claro, la y el Biblioteca otro los Nacional conserva. en la Biblioteca Nacional se registra todo tipo de documentos, ¿sí? Bibliográficos, fotografías, audiovisuales. En cambio, el Archivo General de la Nación es exclusivamente para guardar documentos o archivos de testimonios, de personas de testimonios del siglo XVI en adelante.
En cambio, acá en la Biblioteca Nacional del Perú no, no, acá es todo tipo de documentos. Creación de un libro, ¿no? Un cuento, fotografías, un cuento audiovisual. Eso es la diferencia, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Listo, chicos. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes 7 de diciembre. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Cuídense.